Antes de empezar te pido rápidamente que te pases por los videos que hay en mi canal. Subo gameplays de una gran variedad de videojuegos. Agradecería un montón que te metas por lo menos a un video mío y le des like y me apoyes como creador de contenido. ¿Qué fue la Guerra de Malvinas? Las Islas Malvinas están situadas en el mar argentino a unos 600 kilómetros aproximadamente de la costa patagónica. Poseen una superficie de 11.718 kilómetros cuadrados y se compone de dos islas principales, Soledad y Gran Malvina, y aproximadamente 200 islotes más pequeños. La Guerra de Malvinas fue un conflicto bélico que enfrentó a la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña durante 1982. Comenzó el 2 de abril de ese mismo año, con el desembarco de tropas argentinas en las islas, tomando sorpresivamente la guarnición de Port Stanley, desalojando a las autoridades británicas del lugar y estableciendo una gobernación militar. Este fue un intento de la dictadura militar para seguir en el poder, pero también se tomó en cuenta el deseo del pueblo argentino de recuperar las islas, que habían sido usurpadas por Gran Bretaña en 1833. El gobierno británico de la primera ministra Margaret Thatcher condenó la invasión y envió una poderosa flota para recuperar las islas. La guerra duró un mes y medio, en el transcurso del cual los británicos desembarcaron en la bahía de San Carlos, avanzando hacia Puerto Argentino, la capital de las Malvinas. El 14 de junio finalizó la guerra, luego la rendición de Puerto Argentino y la firma de una tregua entre las partes. El conflicto armado concluyó el 14 de junio de 1982, con la rendición de la Argentina, y provocó la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. Actualmente, Gran Bretaña ocupa las islas y las explota económicamente, pero Argentina mantiene el reclamo para que se reconozca su soberanía. La usurpación de las Malvinas por Gran Bretaña se remonta a 1833, cuando el gobierno del primer ministro Charles Grey declaró las islas como parte del Imperio Británico. La decisión de invadir las islas por parte del presidente de facto argentino, Leopoldo Fortunato Galtieri, tuvo que ver con ganar popularidad y perpetuar en el poder a la última dictadura militar. Entre las consecuencias de la Guerra de Malvinas se destacan la ruptura de las relaciones diplomáticas entre la Argentina y el Reino Unido, que recién se reanudaron en 1990, la muerte de unos 650 militares argentinos y la muerte de unos 250 militares británicos. Los motivos que persigue este video incluyen una presentación de los hechos bélicos que ocurrieron en nuestro país en 1982, profundizando en el contexto de una dictadura militar que tenía el interés de seguir en el poder, sin medir las terribles consecuencias de una guerra marcada por la desigualdad, la falta de entrenamiento de los muchachos que fueron convocados, sin los elementos ni la instrucción necesaria para enfrentarse a una potencia como Gran Bretaña. Todo esto incluyendo el marco social, cultural y político de una época en que muchos argentinos vieron el hecho bélico como una especie de desafío, en el que era posible salir victorioso, y al mismo tiempo las circunstancias que fueron también transformando la cultura, las costumbres y el deseo de vivir en un sistema político basado en la libertad y no en la imposición del poder por la fuerza. El 22 de diciembre de 1981 asume como presidente el general Galtieri, queriendo perpetuar la dictadura en la Argentina. Se vio a la ocupación de las Malvinas como una oportunidad para lograr este objetivo. El 19 de marzo, obreros y técnicos argentinos desembarcaron en la isla Georgia del Sur para desmantelar 3 factorías balleneras que estaban en desuso, para utilizar la chotarra. El 24 de marzo, la Junta Militar ordena el desembarco de Alfredo Astiz en las Islas Georgias, con infantes de marina. Solo faltaba en ese momento definir la fecha de la ocupación de las islas. El 30 de marzo, la CGT convocó a un paro y movilización en protesta por la política económica y social de la dictadura, con concentraciones multitudinarias en la Plaza de Mayo y otras ciudades del país. El 2 de abril los militares argentinos desembarcaron en las Islas Malvinas. Socialmente tuvo lugar otra movilización en Plaza de Mayo, pero esta vez apoyando la ocupación de las islas. El 3 de abril, Gran Bretaña obtiene una victoria diplomática frente a la ONU, en donde se exige que se retiren las fuerzas argentinas de las islas. El 10 de abril se produce otra movilización en Plaza de Mayo, apoyando la recuperación de las islas con más de 100.000 personas, adhiriendo el Partido Justicialista, el Partido Radical, sindicalistas y autores intelectuales. El 25 de abril las fuerzas inglesas atacan una guarnición argentina en la isla San Pedro y ocupan las Georgias del Sur. El capitán de navío Astiz firma la rendición. El 1 de mayo comienza la etapa propiamente bélica. La aviación británica ataca Puerto Argentino. Había fuertes diferencias tecnológicas, profesionales y de coordinación que favorecían a Gran Bretaña. El 2 de mayo, un submarino británico hundió el crucero argentino General Belgrano fuera de la zona de exclusión.
con la muerte de 323 tripulantes. El 4 de mayo se produce el hundimiento del destructor Sheffield por ataque de la aviación argentina. El 5 de mayo la ONU propone un acuerdo de paz, con el retiro de las fuerzas de ambos países e iniciar negociaciones suspendiendo sanciones económicas contra Argentina y que las Naciones Unidas administraran las islas durante dichas negociaciones. Pero Gran Bretaña no aceptó esta propuesta. El 11 de junio el Papa Juan Pablo II visita la Argentina en misión de paz. El 14 de junio, después de varios ataques a puerto argentino, el general Jeremy Moore solicitó la rendición de los argentinos. Mario Benjamín Menéndez presenta finalmente la rendición, que puso fin a la guerra de Malvinas. El 15 de junio, el presidente Galtieri dirige un discurso a la sociedad argentina donde anuncia el cese del combate en el puerto argentino. Hubo una manifestación en Plaza de Mayo que fue fuertemente reprimida, y enfrentamientos con la policía. El resultado fue varios heridos, detenidos y varios destrozos. El 16 de junio, el general Galtieri fue destituido de su cargo. El 1 de julio, Reinaldo Vignon asume la presidencia y anuncia que se ha levantado la veda política en el país. Ahora, ¿qué países ofrecieron apoyo a la Argentina en la Guerra de Malvinas? Durante la Guerra de las Malvinas, varios países europeos y americanos fueron aliados o colaboraron de alguna manera con Inglaterra, lo que permitió doblegar la capacidad de lucha de Argentina. Países como Francia, Estados Unidos, Chile, Uruguay y Brasil apoyaron a la Fuerza de Tarea Británica durante el conflicto. La cronología expuesta pone de manifiesto no solo el afán de poder de los militares que querían seguir dominando el gobierno e impidiendo la democracia, sino los actos en contra de los derechos humanos. Se enviaron a la guerra a gente joven sin entrenamiento suficiente, sin medir las consecuencias irreparables que podía traer. Más adelante me voy a referir a los contextos sociales y políticos, en donde también se advierte este tema. La guerra de Malvinas había terminado. De inmediato los partidos políticos de la oposición responsabilizaron a los militares de haber usado el conflicto como una excusa para mantenerse en el poder y frenar las presiones sociales. Como consecuencia de la derrota de la guerra, se produjo una gran crisis en el régimen militar y el gobierno de la dictadura se desgastó cada vez más. Galtieri salió de inmediato de la presidencia y fue reemplazado por el general Vignon, que un año más tarde llamó a elecciones poniendo un fin al sangriento régimen militar. Así, Argentina recuperó la democracia en octubre de 1983, con Raúl Alfonsín como presidente, luego de la triste y trágica guerra de Malvinas. Mientras tanto, la victoria de Gran Bretaña permitió que Margaret Thatcher recuperara su poder político, y así fue reelecta en las elecciones de 1982. Tanto las familias como los amigos, las novias y gente desconocida sintieron la necesidad de hacer llegar su apoyo a los combatientes. Los padres desesperados, el amor de los hermanos y novias, la vida que deseaban para cuando llegara el momento del regreso y los detalles de cada día, aparecen en cartas y telegramas. Esta parte de la historia de la guerra muestra una realidad más íntima pero muy dolorosa, con palabras de amor y también encomiendas que no llegaban. La guerra de Malvinas representaba también un lugar lejano y desconocido, por eso las cartas tuvieron tanta importancia, porque querían acercar a los soldados jóvenes e inexpertos en desigualdad de condiciones frente a los soldados ingleses a ese otro mundo más familiar que habían dejado. En plena guerra de Malvinas, el 8 de mayo de 1982, se organizó una maratón televisiva para recaudar fondos para el Fondo Patriótico. El programa duraría 24 horas seguidas, llamado Las 24 Horas de Malvinas. Aparecían en la pantalla teléfonos a donde la gente podía llamar para hacer donaciones. Se supo luego que la mayoría de las donaciones no llegaron jamás a los soldados de Malvinas. Se sostuvo que la guerra, al terminar un mes más tarde, no tenía entre sus prioridades logísticas los elementos donados, y nunca hubo explicaciones claras sobre el tema. Podemos narrar brevemente un hecho curioso que pasó a partir del 14 de abril de 1982. Cuando un niño llamado Gustavo Vidal de Villa Ballester siguió las indicaciones de su maestra y compró un chocolate Noel para donar a algún soldado en combate. La madre de Gustavo le dio la idea de agregar una carita que Gustavo guardó con cuidado dentro del envoltorio del chocolate. El 6 de julio de 1982, la guerra de Malvinas ya había terminado. A la casa de la familia Vidal llegó una carta en un sobre celeste. La carta aseguraba que el chocolate nunca había llegado a las islas, sino que había sido comprado en un comercio de Comodoro Rivadavia. Esta carta la había enviado el médico pediatra Pedro Peralta, diciendo que nos han engañado y usado. Nuestros soldados pasaron hambre y volvieron desnutridos. El doctor Peralta denunciaba que las donaciones no llegaban y que los soldados que atendían el hospital de Comodoro Rivadavia estaban muy debilitados. Casos como este se repitieron en varios lugares del país.
Gustavo y su familia terminaron siendo entrevistados por un periodista de la revista Gente, y Gustavo figura en la tapa. La familia fue investigada por la CIDE. Eso quitó la paz de sus vidas. Esto también representa un avasallamiento sobre los derechos humanos, hacer de ver que todos son culpables de algo, o que ocultan datos importantes, hasta que se demuestra que son gente inofensiva, inocente y que encima habían hecho un acto de bien. Para finalizar vamos a hablar sobre todas las consecuencias de la Guerra de Malvinas, entre las cuales están la ruptura de las relaciones diplomáticas entre la Argentina y el Reino Unido, la muerte de unos 650 militares argentinos y unos 250 británicos, el suicidio durante los años posteriores a la guerra de unos 500 excombatientes de ambos bandos, la renuncia del presidente Galtieri, que fue reemplazado por el general Reinaldo Vignón, que condujo el proceso de transición a la democracia, el desprestigio de las Fuerzas Armadas argentinas por la dura derrota experimentada en la guerra. La excepción fue la Fuerza Aérea, que tuvo una destacada actuación hundiendo varios buques enemigos, el debilitamiento de la dictadura, que llevaría a la realización de elecciones generales del 30 de octubre de 1983, el fortalecimiento de Gran Bretaña, que al ganar la guerra mantuvo el control sobre las Islas Malvinas y los otros archipiélagos del Atlántico Sur. El aumento de la popularidad de Margaret Thatcher, que logró mantenerse en el cargo de primera ministra hasta noviembre de 1990. El reanudamiento de las actividades de los partidos políticos argentinos, que estaban prohibidas desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Y por último, el impulso que tomó el llamado rock nacional debido a la prohibición impuesta por la dictadura de difundir música cantada en inglés.